adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría ante todo. Adquiere sabiduría. Y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá. Ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. Con un gloria a Dios, tome su lugar. Alabamos la misericordia del Señor. Y quiero hablarles precisamente acerca del tema sabiduría ante todo. Bendito sea el Señor. Sabiduría significa conjunto de conocimientos amplios y profundos que se adquieren mediante el estudio o la experiencia. Alabado sea el Señor. También se derivan sensatez, prudencia o acierto. Dentro de la historia de Israel, Dios levantó un hombre llamado Salomón. Y este hombre, en el tiempo que vivió para Dios, que sirvió a Dios, fue un canal de bendición y fue un canal de beneficios para el futuro del pueblo de Dios en la tierra. Porque eso es como alguien que dejó una herencia. Descarte al muerto y póngale atención a lo que dejó. El que muere y dejó un legado, descarte al muerto. Y mire el legado que dejó y sígalo. Este hombre fue escogido por Dios y llamado para ser un instrumento único en su tiempo. Y hay unas promesas hechas, no de parte de un hombre, de parte de Dios, del soberano, del Dios soberano, para este hombre que realmente nos asombra, porque el Señor le prometió que no habría otro ni antes de él, ni después de él. Eso es algo extraordinario. Algo extraordinario, definitivamente. Y no solamente lo fue, sino que escribió muchos proverbios, muchas frases que los recopiladores de toda la escritura vinieron formando textos, versículos de este cúmulo de sabiduría, y los fueron colocando porque eran inspirados por Dios. El Señor utiliza la vida de una persona
mientras esa persona sea útil en sus manos, se guarde del mundo, del pecado, de lo corrupto, sea una persona transparente, honesta, íntegra, Dios puede tratar con él y le puede enseñar y le puede dar muchísimas cosas. El domingo pasado hablábamos, algunos no aguantaron el segundo mensaje, se fueron, porque el primero hablaba acerca de dejar la basura, de dejar la inmundicia, de dejar lo corrupto para poderse acercar a Dios. Porque nadie se puede acercar hecho un leproso. Nadie se puede acercar a Dios, disculpe el término, hecho una llaga, porque eso éramos. Y por eso Dios no oye a los pecadores. Si alguno se arrepiente, a ese oye. Pero hay necesidad de acercarse a Dios dejando la basura atrás. Inclusive, como vimos que Dios le habla a Josué y le habla a Moisés y les dice a los dos: quita ese calzado, porque el lugar donde estás parado es santo. Y no era el trozo de tierra, ni era el monte en sí. No era el monte en sí. Era la presencia de Dios ahí, en ese monte. Vaya. ¿Qué es lo que hace santo a una persona? La silla donde se sienta. Puede la silla ser enchapada en oro o puede ser de oro puro, pero eso no lo hace santo. Puede tener muchos conocimientos o mucho dinero en la tierra, mucha fama, pero delante de Dios no ser nada. ¿Qué es lo que lo hace santo? La presencia de Dios. Y óigame bien, usted que me está viendo allá a la distancia, para que la presencia de Dios esté en la vida de una persona, tiene que haberse despojado de su maldad, de su lepra interna. Terrible, ¿verdad? Porque hay quienes muestran una cara muy bonita y una cara muy pulida, pero dentro de su corazón, de su alma, de su ser, hay inmundicia, hay suciedad. Y Dios no se puede acercar a una persona así, ni puede hacer nada, porque el pecado imposibilita la mano de Dios para actuar. Entonces yo puedo estar gritando y gritando, que no hay tregua de un grito al otro, pero el Señor mira a esta pobre llaga mientras no se despoje de su iniquidad, no pasa nada. Eso es duro, pero eso no me lo invento yo, eso está escrito en el capítulo 1 del libro del profeta Isaías. Eso es así. El asunto acá es que este hombre, Dios lo levantó, lo constituyó, y lo vamos a ver en unos textos más adelante. Quiero hacer énfasis sobre lo que dice el verso 7. Sabiduría ante todo, adquieres sabiduría. Y oiga esto: sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Yo he contado en muchas ocasiones que mi madre
enviudó y que solamente en un pueblo donde vivíamos tenía 7 casas. Se quedó con una finca de ganado, una finca productiva, en producción de muchas cosas. Allí se cosechaba mucho café, mucho cacao y muchas otras cosas. Ganado, habían cantidades. En cuestión de 6 meses había acabado con todo. Solo se quedó una casa grande y unos terrenos que estaban al lado, que tardamos 22 años aproximadamente en que se pudiera deshacer ese intestado y se pudiera repartir esa migaja en comparación a todo lo que malgastó. ¿Por qué? La sabiduría viene de Dios. Y cuando le hablaba del Señor, se enfurecía, tiraba lo que tuviera. Era terrible. Y había que, para no enfrentarse, había que buscar primero, antes de hablarle del Evangelio, para dónde correr o dónde esconderse. Porque no eran palabras, eran hechos. Nunca tuvo sabiduría y acabó con todo. Pero ese no es el único caso. Usted sabe, usted conoce familiares suyos que han acabado con todo. Los pobres que trabajaron, lucharon y hasta dejaron de comer, aguantaron hambre, haciendo una fortuna, pero su hijo acabó con todo. En primer lugar, no le costó nada, y en segundo, era lo que no quiero decir que era. Bíblicamente ni tenía inteligencia. Y usted sabe quiénes son los que no tienen inteligencia. Ni tenía ciencia, ni tenía sabiduría. Mire cuán grande es la sabiduría, que muchos no les importa la sabiduría. Quieren poder, quieren tener, quieren... ¿Entiende? Pero no tienen sabiduría. No tienen ni siquiera sabiduría para conseguir un vehículo. Quieren tener un vehículo nuevo cuando no son capaces de pagarlo. Andan en un carro que lo deben todo y que los andan persiguiendo para meterlos presos porque no pagan ni las cuotas, pero quieren tener la vanidad, el orgullo, la soberbia de tener algo que no son capaces de pagar. Sí. Gente que usted le pregunta, ¿y dónde vive? En la zona 14. ¿Ah, sí? ¿Dónde vive? La zona 15, la zona 10. Ese es mi radio de acción. Recuerdo que hace años vivíamos por aquí en una casita por aquí arriba, alquilada. Y un pastorón de aquellos me preguntó en una reunión, Pastor Rabito, ¿y usted en qué zona vive? En la hermosa zona 6. En la zona 6. Eso es peligroso. Eso es peligroso. Usted no debiera vivir ahí. Porque hay gente que no administran ni su propia vida, mucho menos otras cosas que Dios pueda poner en sus manos. Y hay gente alquilando por allá en esas zonas que deben estar los multimillonarios alquilando porque les da vergüenza decir dónde alquilan. Y algunos que son sinceros y pasan
una carta para pedir trabajo a una empresa y cuando ponen donde viven, el que los está entrevistando o se para del escritorio o si está parado retrocede 2 o 3 pasos. Porque todos lo asocian con pandillas y con gente de mala calaña. Hermano, la sabiduría en todas las posesiones que usted tenga, tiene que tener sabiduría. Sin sabiduría, por eso, inclusive o incluyendo el matrimonio, hay parejas, hombres que no tienen sabiduría. A los 2 años, al tercer año, al primer año, se está divorciando porque no tiene sabiduría. Y la palabra dice que con sabiduría se edificará la casa. Y con ciencia, o sea, el derivado de la sabiduría, se afirmarán los cimientos. Pero está hablando de la administración de una casa, de un hogar. Para poder vivir un hombre con una mujer varios años o toda la vida, mientras viva, tiene que tener una sabiduría tremenda, hermano. Si no, no puede vivir. Igual, la mujer, para vivir con un hombre, que le pregunte cuántos años lleva usted viviendo con ese hombre, 30 años, ya hay que hacerle, le pregunten a la Lilia cuántos años lleva con aquel que me está mirando, hay que hacer mi respeto, porque eso se llama sabiduría. 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 Peguemos un salto. Ahí el capítulo 24 se lo voy a mostrar cómo es que se afirma los cimientos. Proverbios 24:3 dice: con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Solamente en este versículo podíamos pasarnos aquí unos 40 minutos hablando. Porque hay cosas que usted tiene en su casa que no son agradables. Son cosas desagradables. Y lo que tiene es un nido de ratas por ahí, con un montón de chatarra que ya no necesita. Que cuando pasen esos chatarreros, saque todo eso a la calle, véndalo o dele gracias al chatarrero que se lo llevó. Aún para administrar la casa donde vive, tiene que tener sabiduría. Mujeres que tienen 20, 30 pares de zapatos debajo de la cama y no se pueden ni barrer. Y ahí duermen las ratas también y hasta culebras. Y ya no se ponen eso. Algunos era cuando tenía 20 años y ya tiene 30 y ya le creció el pie. Ahora ni le cabe el zapato. Porque no tiene sabiduría. Un montonón de trapos que nunca se ponen. Y quiere algunas hasta da risa, ¿verdad? Algunas hasta se quieren poner una falda, hermano, de cuando eran delgaditas o cuando eran de 14, 15 años, esbeltas. Y ahora con 2 o 3 hijos que ya se
triplicó el cuerpo. Se quieren poner la misma falda y entonces quedan como un embutido. Como una salchicha. Y que no pueden ni caminar. Note lo que dice la palabra. Yo no me estoy inventando nada. Alabado sea el Señor. Aleluya. Tremendo. Tiene que ponerse o tener la sabiduría, porque es con la sabiduría que va a edificar la casa. No se trata solamente de construirla, para eso están las constructoras. Es la administración de lo que usted tiene allí. Conciencia, con esa inteligencia mezclada en entendimiento y sabiduría, que dan como resultado la ciencia, se llenarán las cámaras. Hay países que no se le llama habitación, en algunos países le llama una pieza y en otros se le llama cámaras. Las habitaciones son cámaras. ¿Cómo se va a llenar las cámaras? Tiene que haber sabiduría y ciencia para llenarlas de todo bien preciado. Es decir, algo que tiene precio. Alabado sea el Señor. Y agradable. Agradable. Y agradable a la nariz, al olfato. Hay casas que usted entra y no huele a gente. Me disculpan los que tienen 4 o 5 perros en una casa, pero a eso es que huele la casa. Hiede a perro. Se sienta en el sillón y usted dice, pero parece que fuera la silla del zoológico. No sé si es a león que huele, a tigre, pero a eso huele. Porque no tiene sabiduría ni siquiera para tener un sillón. ¿Me está entendiendo? ¿O se está enojando? ¿Qué le está pasando? Le están espantando las pulgas que tiene ahí en el sillón. ¿Sí? Alabado sea el Señor. Aleluya. Para todo eso se requiere de la inteligencia, de la sabiduría, de la ciencia, para tener cosas preciadas dentro de su casa. Alabado sea el Señor. Las viejitas de antes, nuestras abuelas, pasaba el recogedor de basura, sacaban todo, limpiaban la casa y amontonaban allá en la puerta. Pero de pronto pasaba la abuela y se quedaba viendo y volvía allá. Esto sirve, eso también sirve. Y dejaba la gran bolsa vacía, todo lo volvía a meter y era basura. ¿Sí o sí? Así era. Y los más jóvenes decían, pero si acabamos de limpiar, acabamos de barrer, acabamos de llevar eso
para que el que recoge la basura se lo lleve, pero ahora lo volvió a entrar. Entonces tenían que sacar la basura, era de noche cuando la abuela estaba dormida, porque la casa se llenaba de malos olores, de una combinación de olores raros. Y así hay casas, porque como no hay sabiduría ni para lavar la ropa, hermano, empiezan a meter trapos sucios con agua y jabón y pasan 3 o 4 días que cuando usted se da cuenta, eso está podrido, hermano. Bueno, pasamos de ahí. Amén, dice. La sabiduría, hermano, se necesita. Mire lo que dice Santiago. Alabado sea el Señor. Algún día, hermano, yo voy a tener tiempo para predicar todo lo que necesitamos. Aunque sea en la Nueva Jerusalén. Mire lo que dice Santiago 1:5. Alabado sea el Señor. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche le será dada. Pero si es que no tengo sabiduría, dicen. No tiene, pídala. Métase a orar, ayune, ore. Cuando llegue al templo no llegue a dar vueltas para arriba y para abajo. Tírese al suelo, clame al cielo. Señor, necesito sabiduría, necesito inteligencia, necesito entendimiento. Capítulo 3 de Santiago, verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto, primeramente es pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué tremendo, hermano. La sabiduría que es de lo alto, que viene del cielo, que es la que yo necesito. Yo la necesito, no sé usted, pero yo sí la necesito.